No te puedo amar porque eres mexicana. Hay una historia que la industria musical nunca quiso que supieras. Una historia que fue enterrada entre contratos, silencios pagados y testigos que juraron no hablar jamás. Dos nombres que parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Dos épocas que aparentemente nunca se tocaron. Y sin embargo, existe una noche, una sola noche, que los unió de una manera tan poderosa, tan inesperada, tan cargada de consecuencias, que cambió el rumbo de la música popular para siempre. Y tú, que estás aquí ahora mismo, eres de las pocas personas que va a conocer esta historia completa, sin filtros, sin versiones suavizadas, sin la mentira que los medios repitieron durante décadas. Suscríbete a este canal si crees que los grandes artistas merecen que se cuente su historia verdadera, no la que les conviene a las discográficas. Y si eres fan de la reina Selena, este es tu canal, suscríbete ahora mismo. Antes de que existiera el escándalo, antes de que existiera la tragedia, antes de que el mundo llorara su muerte, Selena Quintanilla era simplemente una niña en Corpus Christi, Texas, que cantaba porque su padre no le daba otra opción. Abraham Quintanilla era un hombre que había soñado con ser estrella y que había fracasado. No de manera discreta, no de esa forma en que los sueños simplemente se apagan y uno sigue adelante. Abraham fracasó de la manera más dolorosa que existe, llegando casi, tocando la puerta de la fama con los nudillos ensangrentados y que nadie abriera. Así que tomó ese sueño roto y lo depositó sobre los hombros de sus hijos, pero especialmente sobre los de Selena, porque Selena tenía algo que él nunca tuvo. Selena tenía una voz que cuando sonaba hacía que la gente dejara de respirar por un segundo. Lo que muy poca gente sabe, lo que los documentales oficiales siempre omiten con una elegancia sospechosa, es que Abraham Quintanilla tenía conexiones. No eran conexiones glamorosas, no eran del tipo que se exhiben en alfombras rojas. Eran conexiones de las que se tejen en los márgenes de la industria, en los bares de poca monta donde los músicos fracasados siguen bebiendo y hablando de lo que pudo haber sido. Y fue precisamente a través de una de esas conexiones que llegó a sus oídos un nombre, una fecha y una oportunidad que la mayoría de la gente hubiera rechazado por considerarla imposible. El nombre era el de un representante que había trabajado con el entorno de Elvis Presley. Ahora bien, para entender por qué eso importa, necesitas saber algo sobre Elvis Presley que tampoco aparece en los libros oficiales. Elvis, hacia los últimos años de su vida, estaba buscando algo. No era dinero, tenía de sobra aunque lo administrara con una irresponsabilidad que espantaba a todos los que lo rodeaban. No era fama, la tenía en cantidades que ningún ser humano debería tener que cargar. Elvis estaba buscando algo que se le había escapado de las manos sin que él supiera exactamente cuándo. Estaba buscando la autenticidad, estaba buscando el momento en que la música volviera a sentirse como cuando tenía 18 años y grabó That's All Right en Sun Records sin saber que el mundo iba a detenerse para escucharlo. Y resulta que alguien en su círculo, alguien cuyo nombre ha circulado en conversaciones privadas pero que nunca ha querido exponerse públicamente, le habló de una familia de músicos en Texas. Una familia que tocaba en restaurantes, en quinceañeras, en bodas, en cualquier lugar que les pagara lo suficiente para sobrevivir. Una familia que tenía una hija que cantaba en español e inglés con una facilidad que desafiaba toda explicación racional. Una niña que todavía era una niña, con una voz que ya era la de una mujer completamente formada. Pronto vas a entender por qué esta información llegó a oídos de Elvis en el momento exacto en que él más la necesitaba. Elvis Presley, en 1974, no era el mismo Elvis de 1956. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que no todo el mundo sabe es que detrás del deterioro físico, detrás de los trajes blancos cada vez más ajustados y las pastillas que su médico le recetaba con una generosidad criminal,
había un músico que seguía siendo extraordinariamente lúcido cuando se trataba de reconocer el talento en los demás. Era una de esas contradicciones fascinantes que hacen que los grandes artistas sean tan difíciles de entender. Podía estar destruyéndose a sí mismo con una dedicación casi metódica y al mismo tiempo, en el instante en que escuchaba algo genuino, en el instante en que la música tocaba esa parte de él que todavía estaba intacta, se transformaba completamente. El representante del que hablamos, un hombre que pasó sus últimos años en una pequeña ciudad de Luisiana sin querer hablar con nadie de la industria, fue El Puente. Él era el tipo de personaje que la historia musical produce en abundancia y luego descarta sin ceremonia. Alguien que estuvo presente en momentos cruciales, que movió piezas importantes, que facilitó encuentros que cambiaron todo y que sin embargo no aparece en ninguna placa conmemorativa ni en ningún documental de Netflix. Este hombre, al que llamaremos simplemente el intermediario porque así es como lo conocían quienes lo trataban, había escuchado a los Quintanilla en una actuación en San Antonio. No era un evento importante, era uno de esos eventos que los músicos hacen cuando necesitan pagar las cuentas, sin glamour, sin alfombras rojas, sin periodistas. Pero el intermediario estaba ahí por razones que todavía no están del todo claras. Y cuando Selena comenzó a cantar, hizo algo que no había hecho en años en ningún concierto, en ningún estudio de grabación, en ninguno de los eventos de la industria a los que asistía regularmente como parte de su trabajo. Se quedó completamente quieto. Hay testigos de esa noche que todavía recuerdan haberlo visto de pie con el vaso en la mano, sin beber, sin moverse, con los ojos fijos en esa niña que cantaba como si cada nota fuera la última que iba a salir de su garganta. Y cuando Selena terminó, cuando el pequeño público aplaudió con el entusiasmo moderado de quien está ahí principalmente por la comida, el intermediario buscó a Abraham Quintanilla. Lo que hablaron esa noche es algo que Abraham nunca contó en detalle. En las pocas ocasiones en que alguien le preguntó directamente, Abraham desviaba la conversación con la habilidad de alguien que ha practicado ese desvío muchas veces. Pero hay fragmentos. Hay piezas de esa conversación que salieron a la luz a través de personas que estuvieron cerca, que escucharon partes de lo que se dijo, que reconstruyeron el rompecabezas con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre encuentra la manera de filtrarse. Lo que se sabe es que el intermediario le habló de Elvis. Y lo que también se sabe es que Abraham Quintanilla, ese hombre que había construido toda su vida alrededor de la idea de que sus hijos serían lo que él no pudo ser, escuchó el nombre de Elvis Presley y sintió algo que muy pocas veces en su vida había sentido. Sintió miedo. ¿Alguna vez has sentido que una oportunidad que siempre soñaste llega en el momento menos indicado, con las condiciones más complicadas, y no sabes si lanzarte o dar un paso atrás? Dentro de un momento vas a entender exactamente por qué Abraham Quintanilla sintió ese miedo y por qué esa sensación fue precisamente lo que determinó todo lo que vino después. El miedo de Abraham no era irracional. Era el miedo de un hombre que entendía perfectamente las reglas no escritas de la industria musical, especialmente las que aplicaban a los artistas latinos que querían cruzar al mercado anglosajón. Las reglas eran brutales y simples. Podías cruzar, sí, pero el precio era tu identidad. El precio era tu nombre, tu acento, tu historia, tu cultura. Los que cruzaban exitosamente eran los que aceptaban borrarse a sí mismos y convertirse en lo que el mercado anglosajón necesitaba que fueran. Y Abraham había visto a suficiente gente pagando ese precio como para saber que no siempre valía la pena. Pero esto era diferente. Esto era Elvis. Elvis Presley no era simplemente el rey del rock and roll. Elvis era una institución, era una fuerza cultural de proporciones que todavía en 1974 resultaban difíciles de cuantificar. Y la idea de que Elvis Presley quería conocer a Selena, de que alguien en el círculo de Elvis había escuchado a su hija y había considerado que valía la pena mencionarla, era algo que no tenía precedente en la experiencia de Abraham. Las negociaciones, si es que se les puede llamar así, tomaron semanas.
no eran negociaciones formales, no había contratos sobre la mesa, no había abogados en salas de reuniones. Era comunicación a través del intermediario, mensajes que iban y venían, preguntas que se hacían de manera indirecta, condiciones que se sugerían sin nunca formularse explícitamente. Era la manera en que las cosas se manejaban en esa época, especialmente cuando uno de los involucrados era alguien tan protegido, tan rodeado de personas cuyo trabajo era crear una burbuja entre él y el mundo exterior, como lo era Elvis Presley. Lo que Elvis quería era simple en teoría y enormemente complicado en la práctica. Quería escuchar a Selena cantar, no en un escenario, no en un estudio de grabación, no en ningún contexto formal. Quería escucharla en un ambiente privado, íntimo, sin la maquinaria de la industria presente. Quería la experiencia pura de la música, que era precisamente lo que más le costaba encontrar en su propia vida en ese momento. Para Abraham, acceder a eso significaba entregar a su hija, aunque fuera temporalmente, aunque fuera bajo condiciones controladas, a un mundo que él no dominaba completamente. Y eso, para un hombre que controlaba cada aspecto de la vida musical de sus hijos con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo, era un sacrificio enorme. En unos instantes te contaré exactamente cómo se organizó esa noche, quiénes estuvieron presentes y qué fue lo que ocurrió dentro de esas paredes que nadie que estuvo ahí quiso olvidar jamás. La logística de esa noche fue organizada con la precisión de una operación militar encubierta, lo cual, considerando los personajes involucrados, no es una exageración. Elvis viajaba constantemente en ese periodo de su vida, moviéndose entre Memphis, Las Vegas y distintas ciudades donde tenía compromisos de presentaciones. El encuentro no podía organizarse en Graceland, su residencia en Memphis, porque Graceland en esa época era una especie de circo permanente, lleno de los llamados Memphis Mafia, los amigos y empleados que vivían a expensas de Elvis y que hacían que cualquier momento privado fuera prácticamente imposible. La solución fue encontrar un punto intermedio, un lugar neutral, un lugar donde Elvis pudiera estar sin el circo completo, sin toda la corte, con solo las personas estrictamente necesarias. La logística de encontrar ese lugar, de garantizar la privacidad, de asegurarse de que nada se filtrara antes, durante ni después, recayó casi enteramente en el intermediario, que demostró en esa ocasión poseer unas habilidades organizativas que probablemente nunca usó de manera tan intensa en ningún otro momento de su carrera. El lugar fue un rancho en las afueras de San Antonio. No era un lugar glamoroso, era una propiedad amplia, discreta, con suficiente distancia de la carretera principal, como para garantizar privacidad, propiedad de alguien que tenía conexiones tanto con el mundo de la música texana como con los círculos que rodeaban a Elvis. El dueño del rancho era una figura secundaria en esta historia, alguien que facilitó el espacio sin hacer preguntas y que, hasta donde se sabe, mantuvo su palabra de no hablar nunca de lo que ocurrió ahí. La noche fue en el verano. El calor de Texas en verano es una entidad propia. Es algo que se instala en el aire y lo ocupa todo. Algo que hace que incluso las horas de la noche sean sofocantes, de una manera que quien no lo ha vivido no puede imaginar completamente. Esa noche no fue la excepción. Selena tenía 13 años. Es importante detenerse en ese número, porque cambia completamente la naturaleza de lo que estamos contando. Selena tenía 13 años. Era una niña extraordinariamente talentosa, con una voz que no correspondía a su edad, pero era una niña. Y Elvis Presley tenía 39 años y estaba en el ocaso de una vida que él mismo estaba destruyendo con una paciencia terrible. Abraham llevó a Selena esa noche acompañado también de sus otros hijos, Abe y Suzette, que formaban parte del grupo familiar. No fue una decisión romántica ni sentimental, fue una decisión estratégica de un padre que no iba a dejar a su hija sola en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia.
La familia Quintanilla llegó al rancho en una camioneta que Abraham conducía personalmente, lo cual también es un detalle que dice mucho sobre el estado económico de la familia en ese momento, que era precario en el mejor de los casos. Elvis llegó en un vehículo separado, con 2 personas de su círculo más cercano, personas cuya lealtad había sido probada repetidamente y que sabían exactamente lo que se esperaba de ellos, cuando Elvis quería privacidad real. El encuentro inicial fue tenso de esa manera en que son tensos los momentos cargados de expectativa. Cuando 2 mundos que no tienen ningún vocabulario común en el mundo real tienen que encontrarse de repente en el mismo espacio físico. Abraham Quintanilla y Elvis Presley eran 2 hombres que en circunstancias normales probablemente nunca habrían cruzado más de 2 palabras. Uno era el rey absoluto de la música popular americana, un hombre cuyo nombre era sinónimo de una revolución cultural. El otro era un músico fracasado de Texas que había decidido que sus hijos iban a hacer lo que él no pudo. Y sin embargo, según quienes estuvieron presentes, fue Elvis quien rompió la tensión. No con una gran declaración, no con el carisma arrollador que mostraba en el escenario. Lo rompió de la manera más simple posible. Se agachó al nivel de Selena, que era pequeña para su edad, además de joven, y le preguntó en un español notoriamente malo pero completamente sincero si ella cantaba porque quería o porque la mandaban. La pregunta era más profunda de lo que parecía. Era la pregunta de alguien que había empezado cantando porque quería y que en algún momento del camino había perdido el hilo de esa respuesta. Selena, que según todos los que la conocieron en esa época no tenía ningún filtro y decía exactamente lo que pensaba con una franqueza que a Abraham le daba escalofríos en los momentos menos oportunos, miró a Elvis directamente a los ojos y le dijo las 2 cosas. Le dijo que cantaba porque quería, pero que también cantaba porque la mandaban y que a veces no sabía dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Dentro de un momento vas a descubrir cómo esa respuesta de una niña de 13 años, fue lo que realmente abrió la noche que cambió todo. Elvis se quedó en silencio por un momento. No era el silencio incómodo de alguien que no sabe qué responder. Era el silencio de alguien que acaba de escuchar algo que reconoce completamente en sus propias entrañas. Quienes lo conocían bien decían que ese silencio específico, ese silencio con los ojos ligeramente entrecerrados, era la señal de que algo le había llegado de verdad, que había tocado la parte de él que todavía estaba viva debajo de todo lo demás. Luego se rió, y su risa, según los presentes, era genuina de una manera que su risa pública ya no lo era. Lo que siguió durante las siguientes horas fue algo que ninguno de los que estuvieron ahí habría podido predecir cuando llegaron esa noche. No fue una audición formal, no fue una reunión de negocios, no fue el tipo de encuentro calculado que la industria musical producía en cantidad industrial. Fue algo que la industria musical rara vez produce y que cuando ocurre nadie sabe exactamente cómo documentarlo ni preservarlo. Fue música. Música real, sin escenario, sin producción, sin expectativa de resultado comercial. Alguien, probablemente Abe Quintanilla, había llevado una guitarra. Era una guitarra sencilla, un instrumento de trabajo, no un objeto de colección. Y en algún momento de esa noche, sin que nadie lo decidiera formalmente, la guitarra terminó en manos de Abe y Selena empezó a cantar. Cantó en español primero. Cantó canciones del repertorio que la familia Quintanilla tocaba en sus presentaciones. Canciones rancheras, canciones cumbia, canciones que pertenecían a un mundo musical completamente ajeno a Elvis Presley. Y Elvis Presley las escuchó con la atención total de alguien que está redescubriendo algo que no sabía que necesitaba escuchar. Hay un momento específico de esa noche que sobrevivió en la memoria de al menos 2 personas que estuvieron presentes. Un momento que ambas personas describieron de manera independiente, en conversaciones distintas, años después, sin que ninguna supiera que la otra también lo recordaba.
Eso lo hace particularmente significativo, porque cuando dos memorias independientes coinciden en los detalles, es cuando uno empieza a entender que está tocando algo verdadero. Selena estaba cantando una canción que en ese momento no tenía título oficial. Era una melodía que Ave había estado desarrollando, algo que todavía estaba en proceso de convertirse en lo que eventualmente sería. Y en algún punto de esa canción, Elvis Presley, el hombre que había definido lo que era la música popular americana durante 20 años, cerró los ojos. Solo eso, cerró los ojos. Pero quienes lo conocían sabían lo que significaba. Sabían que cuando Elvis cerraba los ojos mientras escuchaba música, era porque había llegado a ese lugar al que él ya casi no podía llegar por sí mismo. Ese lugar donde la música existe en estado puro, sin ninguna de las capas que la industria y la fama y el tiempo le añaden inevitablemente. ¿Alguna vez has sentido que escuchas una canción y de repente entiendes algo de ti mismo que no sabías que necesitabas entender? En unos segundos te voy a contar lo que ocurrió cuando Elvis abrió los ojos nuevamente y por qué lo que dijo en ese momento fue lo que realmente cambió el curso de la historia musical. Cuando Elvis abrió los ojos, no miró a Selena, miró a Abraham y le dijo, con la directness de alguien que ha pasado toda su vida siendo adulado y que en consecuencia tiene un radar muy afinado para la verdad, que su hija era lo más parecido a un origen que había escuchado en años. Origen. Esa fue la palabra que usó. No talento, no potencial, no futuro. Origen. Abraham Quintanilla, que era un hombre que había aprendido a no mostrar emociones en contextos de negocios porque había descubierto que las emociones eran debilidades que la gente explotaba, tuvo que hacer un esfuerzo visible para mantener la compostura. Lo que siguió fue una conversación que duró hasta las primeras horas de la madrugada. Una conversación que era simultáneamente una negociación, una confesión, una transmisión de experiencia y una advertencia. Elvis le habló a Abraham de la industria musical con una franqueza brutal que probablemente ningún otro hombre en posición similar hubiera tenido. Le habló de lo que la industria hace con los artistas que tienen lo que Selena tenía. Le habló de los mecanismos de destrucción que operan con tanta eficiencia que los artistas casi nunca los reconocen hasta que ya está hecho el daño. Le habló, en esencia, de su propia historia, sin nombrarla explícitamente, sin hacer de esa noche una sesión de terapia o una confesión pública, pero con suficiente transparencia como para que Abraham entendiera que estaba recibiendo información que Elvis Presley no compartía con nadie. Le habló del Colonel Tom Parker. El Colonel Tom Parker fue el representante de Elvis Presley durante la mayor parte de su carrera y es posiblemente el ejemplo más perfecto en la historia de la música popular americana de lo que ocurre cuando un artista excepcional cae en manos de alguien que entiende el negocio perfectamente, pero que no entiende o no le importa el arte. Parker manejó la carrera de Elvis con una visión que era completamente comercial, completamente orientada a maximizar los ingresos en el corto plazo y completamente indiferente a las consecuencias que ese manejo tendría para Elvis como artista y como ser humano. Pronto vas a entender por qué este detalle específico, la advertencia de Elvis sobre los representantes, fue la semilla de algo que Abraham Quintanilla llevó consigo por el resto de su vida y que definió completamente la manera en que manejó la carrera de Selena. La conversación sobre Parker fue la más larga de esa noche. Elvis no lo nombró directamente en varias partes de lo que dijo. Usaba pronombres, hablaba de circunstancias sin identificar explícitamente a las personas, pero el mensaje era absolutamente claro. Le estaba diciendo a Abraham que el mayor error de su vida había sido ceder el control de su carrera a alguien cuyas motivaciones no estaban alineadas con las suyas. Le estaba diciendo que si Selena iba a llegar a donde su talento podía llevarla, nunca debía perder el control de su propia historia. Abraham escuchó todo esto con la atención de alguien que está recibiendo instrucciones para una misión. No era el tipo de hombre que tomaba notas, pero tampoco era el tipo de hombre que necesitaba hacerlo.
Tenía la memoria de quien ha aprendido a retener información porque no siempre ha tenido acceso a los recursos para documentarla de otra manera. Mientras todo esto ocurría, Selena seguía cantando intermitentemente. No todo el tiempo, no con la intensidad de una actuación formal, sino de la manera en que los músicos a veces cantan cuando están en un espacio donde se sienten seguros. Pequeñas frases, melodías a medio terminar, ideas musicales que flotan en el aire sin la presión de convertirse en algo definitivo. En algún momento de la noche, alguien, y este es uno de los detalles que las dos fuentes confirman con absoluta claridad, alguien sugirió que Elvis cantara algo. La reacción de Elvis fue interesante. No fue el rechazo de alguien que no quiere cantar, fue algo más complejo. Fue la duda de alguien que no está seguro de si quiere que lo escuchen en ese contexto, en ese estado de vulnerabilidad que la noche había creado. Pero al final lo hizo. Cantó una canción gospel. No una de sus grabaciones famosas, no una de las que el mundo conocía. Cantó algo que quienes estuvieron presentes describieron como casi sin forma, como si la canción todavía estuviera buscando su estructura final. Era música que venía de un lugar muy profundo en él, de ese lugar que el gospel ocupa en la tradición musical del suramericano. Ese lugar donde la música y la espiritualidad son la misma cosa. Y Selena lo escuchó con la misma atención total con que él la había escuchado a ella. Cuando Elvis terminó, hubo un silencio. De esos silencios que ocurren después de algo verdadero, cuando nadie quiere ser el primero en hablar porque hablar significaría regresar a la realidad ordinaria y todos prefieren quedarse un momento más en ese otro lugar donde la música los había llevado. Fue Selena la que rompió el silencio. Le preguntó a Elvis con la franqueza desarmante que según todos los que la conocieron era una de sus características más notables, si él era feliz. La pregunta cayó en el cuarto como una piedra en agua quieta. Los círculos se expandieron, tocaron a todos los presentes y nadie supo exactamente qué hacer con lo que acababa de ocurrir. Porque era la pregunta que nadie en el entorno de Elvis le hacía nunca. No porque no se la pensaran, sino porque el ecosistema que se había construido alrededor de él dependía funcionalmente de que esa pregunta nunca se hiciera. En unos instantes te contaré lo que Elvis respondió y por qué esa respuesta fue lo que Selena cargó consigo por el resto de su vida, la que apareció en su música de maneras que los analistas han señalado sin entender jamás de dónde venía. Elvis tardó un momento en responder. No era un silencio de incomodidad. Era el silencio de alguien que está siendo honesto consigo mismo en tiempo real, que está buscando la respuesta verdadera en lugar de la respuesta conveniente. Le dijo que había sido feliz, que había momentos, incluso en ese periodo complicado de su vida, en que la música todavía le daba acceso a algo que se parecía a la felicidad. Pero que la mayor parte del tiempo lo que sentía no era felicidad, sino algo diferente, algo que era más parecido al movimiento que a la quietud, la sensación de estar siempre yendo hacia algo sin nunca llegar. Y luego le dijo algo que ninguna de las fuentes que han mencionado esa noche ha podido citar textualmente, porque era el tipo de cosa que uno escucha y siente en el cuerpo, pero que las palabras exactas se escapan en el intento de retenerlas. Le dijo esencialmente que el secreto no era la felicidad, que el secreto era encontrar la cosa que te hace sentir vivo de verdad, la cosa que cuando la estás haciendo te hace olvidar que existe el tiempo y luego protegerla con todo lo que tienes. Selena tenía 13 años y estaba escuchando esto de Elvis Presley en un rancho en Texas a las 2 de la madrugada. La pregunta que naturalmente surge, la que lleva rondando desde el principio de esta historia, es cuánto de lo que ocurrió esa noche influyó en quien Selena llegó a ser. Cuánto de esa conversación, cuánto de esa música compartida, cuánto de ese encuentro improbable entre dos mundos que no tenían por qué tocarse, se filtró en la música que Selena haría una década después.
Y la respuesta, cuando uno empieza a buscarla con cuidado, aparece en lugares sorprendentes. Aparece en la manera en que Selena hablaba de su relación con la música en las entrevistas que dio a lo largo de su carrera. Había algo en esa manera que era diferente de cómo hablan la mayoría de los artistas de su generación. Había una conciencia muy particular de la diferencia entre la música como expresión genuina y la música como producto. Una conciencia que en alguien que había crecido dentro de la industria desde niña era notable, porque la industria tiende a borrar exactamente esa distinción. Aparece también en la resistencia que Selena mostró consistentemente a ciertos tipos de crossover, a ciertos tipos de transformación de imagen que las discográficas presionaban con insistencia. Había algo en ella que se negaba a borrarse completamente, que insistía en mantener visible una parte de quién era, aunque eso complicara las negociaciones y enfadara a los ejecutivos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos artistas logran mantener su esencia intacta, a pesar de toda la presión de la industria, mientras que otros se transforman en algo irreconocible? Dentro de un momento vas a ver cómo la semilla de esa resistencia en Selena puede rastrearse directamente a esa noche en Texas. Lo que Elvis le dijo a Abraham sobre el control de la carrera artística de Selena tuvo consecuencias directas y documentables. Abraham Quintanilla, después de esa noche, se convirtió en uno de los padres managers más férreos y controladores de la historia de la música latina. Hay quien lo critica por eso, hay quien lo celebra, pero lo que muy poca gente ha conectado es que ese control obsesivo, esa negativa a ceder el manejo de Selena a nadie externo, tenía una fuente específica. Tenía la fuente de una advertencia recibida de primera mano de alguien que había aprendido la lección de la manera más cara posible. El coronel Tom Parker había tomado el 50% de los ingresos de Elvis. 50%. En la industria musical, los representantes típicamente cobran entre el 15 y el 20%. Parker cobró el 50% durante décadas, y Elvis, que era un hombre de una lealtad casi irracional hacia las personas que consideraba parte de su círculo, nunca lo cuestionó hasta que era demasiado tarde. Abraham Quintanilla escuchó esto y lo procesó de la manera en que procesaba toda la información útil, sin dramaturgia externa, sin la necesidad de expresar la reacción en voz alta, pero guardándola en un lugar de donde no iba a moverse jamás. Hay otra dimensión de esa noche que es importante y que tiene que ver no con las palabras, sino con la música misma, con lo que ocurrió musicalmente entre Elvis y Selena en esas horas. Porque después de que Elvis cantó el gospel, después de que Selena le hizo la pregunta sobre la felicidad y Elvis respondió con esa honestidad desconcertante, hubo un periodo de la noche en que simplemente hicieron música juntos, sin estructura, sin plan, sin la presión de producir algo con valor comercial. Selena cantaba algo y Elvis escuchaba y a veces sugería algo, a veces tarareaba una armonía, a veces simplemente marcaba el ritmo con las palmas de una manera que quienes lo conocían reconocían como señal de que estaba completamente presente en lo que estaba ocurriendo, cosa que en ese periodo de su vida era cada vez menos frecuente. Uno de los detalles más fascinantes que sobrevive de esa noche tiene que ver con un momento específico en que Elvis le preguntó a Selena si alguna vez había cantado blues. No cumbia, no rancheras, no los géneros que eran el mundo musical de la familia Quintanilla. Blues. Selena dijo que no, que había escuchado blues porque Abraham tenía un gusto musical amplio y en la casa familiar sonaba de todo, pero que nunca lo había cantado. Y Elvis, con la paciencia de alguien que sabe que está entregando algo valioso, le enseñó una frase, una sola frase musical. No fue una lección de canto, no fue una masterclass. Fue el gesto de alguien que quiere compartir algo de lo que considera más precioso. La frase era una manera de abordar una nota, de llegar a ella desde abajo, de darle ese peso que hace que el blues no sea simplemente tristeza, sino algo más complejo que incluye la tristeza, pero la trasciende.
Era algo que estaba en el ADN de Elvis, algo que había absorbido de los músicos negros del sur americano que fueron sus influencias fundamentales. Algo que tenía que ver con una relación con el dolor y con la voz que era completamente diferente de la tradición musical en la que Selena había crecido. Selena lo intentó. La primera vez no le salió exactamente, la segunda tampoco. Pero la tercera vez, según quienes estaban presentes, ocurrió algo que hizo que Elvis se riera con una carcajada genuina, de asombro más que de humor, porque Selena no solo había capturado la frase, sino que la había transformado, la había mezclado con algo de su propia tradición, la había hecho suya de una manera que no era imitación, sino conversación musical. En unos instantes te voy a contar por qué ese momento específico, esa frase de blues que Elvis le enseñó a Selena esa noche, aparece en lugares muy concretos de la discografía de Selena, si uno sabe exactamente qué buscar. Los musicólogos que han estudiado la obra de Selena con profundidad, particularmente los que han analizado su trabajo después de que comenzó a grabar en inglés para el mercado anglosajón, han notado algo que no encaja completamente con su formación musical documentada. Hay en algunas de sus interpretaciones una manera específica de tratar ciertas notas, un peso particular en el ataque vocal que no proviene de la tradición ranchera, ni de la cumbia, ni de ninguno de los géneros que forman el núcleo de su educación musical. Algunos lo han atribuido a influencias de R&B que Selena escuchaba, y eso es parcialmente correcto. Selena era una consumidora voraz de música y sus influencias eran amplias y variadas. Pero hay algo más específico que el R&B en general. Hay algo que tiene la huella particular del blues sureño americano, de esa tradición que Elvis Presley representaba de una manera que nadie antes ni después ha podido replicar con la misma autenticidad. La teoría, que nunca ha podido ser comprobada de manera definitiva, pero que tampoco ha podido ser descartada, es que lo que Selena aprendió esa noche en el rancho en Texas no fue solo una frase musical. Fue una manera de pensar la voz, una manera de relacionarse con la nota como algo que tiene historia antes de que uno la cante y después de que uno la deja ir. Y esa manera de pensar, la voz se filtró en su música de maneras que siguieron sorprendiendo a los productores con los que trabajó a lo largo de su carrera, que reconocían algo en ella que no podían nombrar completamente, pero que distinguía su trabajo de todos los demás. La noche en el rancho terminó cuando el cielo empezó a mostrar las primeras luces. No hubo una despedida dramática, no hubo grandes declaraciones. Hubo el cansancio natural de una noche larga, el tipo de fatiga que viene de haber estado completamente presente durante muchas horas. Elvis le dio la mano a Abraham. No fue un apretón de manos de negocios. Era el tipo de apretón que significa algo diferente, que reconoce que lo que ocurrió esa noche no es algo que pueda reducirse a una categoría habitual. Y luego se agachó otra vez al nivel de Selena, como había hecho al principio de la noche, y le dijo algo que las fuentes recuerdan de manera ligeramente diferente en los detalles, pero consistente en la esencia. Le dijo que no olvidara la diferencia entre cantar para la gente y cantar desde ella. Selena no respondió, solo asintió, pero quienes la conocieron bien, quienes la escucharon hablar de su música a lo largo de los años, reconocen esa frase en muchas cosas que ella dijo, en muchas cosas que ella hizo, sin que ella la citara nunca directamente, porque esa es la naturaleza de las influencias verdaderas. No se citan, se viven. ¿Alguna vez alguien te dijo algo en el momento exacto en que lo necesitabas escuchar? Algo que no entendiste completamente en el instante, pero que con el tiempo se convirtió en una de las piedras fundamentales de quién eres. Pronto vas a entender por qué la frase que Elvis le dijo a Selena esa noche fue exactamente eso, y por qué su peso se hizo más grande con cada año que pasó. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977. Tenía 42 años. Selena tenía 16 años cuando Elvis murió.
Ya para entonces llevaba varios años trabajando profesionalmente con su familia. Ya había empezado a desarrollar la identidad artística que la llevaría a ser lo que fue. Y hay personas que estuvieron cerca de ella en esa época que recuerdan que la noticia de la muerte de Elvis la afectó de una manera que no era fácil de explicar para quien no sabía lo que existía entre ellos. No era el duelo de un fan, no era la tristeza ordinaria de quien pierde a un ídolo, era algo más personal, más íntimo, más difícil de articular. Era el duelo de alguien que había compartido algo real con la persona que acababa de morir, aunque ese algo real fuera solo una noche, aunque ese algo real nunca hubiera podido ser clasificado, ni nombrado, ni presentado al mundo. Abraham tampoco habló de ello. Pero quienes lo conocen bien dicen que después de la muerte de Elvis, algo cambió en la manera en que manejó la carrera de Selena. Hubo una urgencia nueva, una determinación más aguda. Como si la muerte de Elvis hubiera sido un recordatorio brutal de que el tiempo no espera y que las advertencias que le había dado aquella noche en Texas tenían una fecha de vencimiento. La muerte de Elvis también fue una confirmación de todo lo que él le había dicho. El sistema que había destruido a Elvis, la combinación de representantes voraces, de una industria sin escrúpulos, de un entorno que se beneficiaba económicamente de su deterioro, todo eso quedó expuesto con una crudeza absoluta en los meses y años que siguieron a su muerte. Las revelaciones sobre las condiciones en que Elvis había vivido sus últimos años, sobre la manera en que había sido manejado y sobreexplotado, sobre la cantidad de personas que habían vivido a sus expensas mientras él se desintegraba. Todo eso llegó al público de manera gradual, y Abraham Quintanilla lo procesó desde la posición privilegiada de alguien que ya había recibido el resumen directo de la historia. En unos instantes te contaré cómo esto se tradujo en decisiones concretas que Abraham tomó en la carrera de Selena. Decisiones que en su momento fueron incomprendidas y criticadas, pero que con perspectiva se entienden de una manera completamente diferente. Una de las decisiones más controversiales que Abraham tomó en la carrera de Selena fue su insistencia en mantener el control total de todo lo relacionado con su imagen, su música y sus contratos. En la industria musical, esta postura es casi invariablemente presentada como paranoia o control obsesivo de un padre que no puede soltar a su hija. Y hay elementos de esa lectura que son legítimos y que merecen ser examinados sin condescendencia. Pero hay también algo más en esa insistencia, algo que solo se entiende si se conoce el origen de la advertencia que la motivó. Abraham había escuchado de la boca del artista más importante de su generación lo que ocurre cuando un artista pierde el control de su historia. Y había decidido que eso no le iba a pasar a Selena. El resultado fue una serie de decisiones que la industria encontró frustrantes, que las discográficas encontraron complicadas, que los medios encontraron inexplicables. Abraham rechazó contratos que en términos puramente económicos eran extraordinariamente favorables para Selena, porque incluían cláusulas de control creativo que él consideraba inaceptables. E insistió en términos que las discográficas normalmente no otorgaban a artistas latinos, especialmente a artistas latinos que todavía no habían probado completamente su potencial en el mercado anglosajón. Fue terco, fue inflexible, fue en muchos momentos difícil de manejar. Y esa terquedad, esa inflexibilidad, ese ser difícil, fue lo que le permitió a Selena llegar a donde llegó con su identidad intacta. La influencia de esa noche en la música de Selena no se limita a las implicaciones técnicas o a las decisiones de negocio. Hay algo más sutil y más profundo que tiene que ver con la manera en que Selena entendió su lugar en la cultura. Selena llegó a ser algo que en la historia de la música popular americana tiene muy pocos precedentes. Un artista que era simultáneamente ídolo absoluto de la comunidad latina y puerta de entrada para esa comunidad hacia el mainstream anglosajón, sin que en ese proceso se borrara o suavizara lo que la hacía específicamente latina, lo que la hacía específicamente tejana, lo que la hacía específicamente ella.
Eso no ocurre por accidente. Eso no ocurre sin una conciencia muy particular de lo que uno está haciendo y de por qué lo está haciendo. Y esa conciencia, esa capacidad de navegar entre mundos sin perderse en ninguno de ellos, tiene raíces que se pueden rastrear hasta una noche en un rancho en Texas, hasta una conversación con un hombre que lo había intentado y había fallado, y que le había dicho a una niña de 13 años que el secreto era encontrar la cosa que te hace sentir vivo de verdad y protegerla con todo lo que tienes. Selena la encontró y la protegió durante todos los años de su carrera, en todas las negociaciones complicadas, en todos los momentos en que la industria intentó convertirla en algo diferente de lo que era. Selena protegió esa cosa con la misma terquedad amorosa con que Abraham protegió toda su carrera. El cruce al inglés, que fue el proyecto en el que Selena estaba trabajando cuando murió, era el momento más crítico de esa protección. Porque el cruce al inglés era precisamente el momento en que la industria esperaba que los artistas latinos pagaran el precio de la invisibilidad cultural a cambio de la visibilidad comercial. Selena no estaba dispuesta a pagar ese precio, y los productores y ejecutivos que trabajaron en ese proyecto en sus últimas semanas de vida lo sabían y lo encontraban fascinante y exasperante en partes iguales. ¿Alguna vez has sentido que la presión de encajar en un molde que no es el tuyo es tan grande que casi cedes, pero algo en tu interior sigue resistiendo? Dentro de un momento vas a entender por qué esa resistencia de Selena, esa negativa a borrarse, fue lo que hizo que su muerte fuera tan insoportable para tanta gente. Porque lo que perdió el mundo cuando la perdió a ella era precisamente esa rareza. Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años. Fue asesinada por Yolanda Saldívar, la fundadora de su club de fans y empleada de sus tiendas de moda, en un cuarto de motel en Corpus Christi, Texas. La manera en que el mundo reaccionó a esa muerte fue una de esas cosas que nadie en la industria supo anticipar completamente. Las comparaciones con Elvis fueron inmediatas y generalizadas. No eran comparaciones arbitrarias, no eran el tipo de hipérbole que los medios usan para crear drama. Eran comparaciones que tocaban algo real sobre la naturaleza de lo que ambos artistas representaban para sus comunidades respectivas. Elvis había sido para el suramericano de los años 50, lo que Selena fue para la comunidad latina de los 90. El primer espejo en que una comunidad entera se vio reflejada sin que se le pidiera que cambiara algo de lo que era para poder verse. La primera voz que sonó como la suya sin que hubiera sido procesada y suavizada para hacerla aceptable para otra comunidad. Eso es un poder cultural que va mucho más allá de la música. Y cuando ese espejo se rompe, cuando esa voz se apaga, el dolor que produce no es el dolor ordinario de perder a un artista querido. Es algo más parecido al duelo por una parte de uno mismo. La noche en el rancho en Texas, esa noche que nadie debía saber, esa noche que fue enterrada durante décadas bajo silencios comprados y memorias que preferían guardarse, fue también en cierta manera la historia de dos espejos que se encontraron. Un espejo que ya estaba empezando a perder su reflejo y un espejo que todavía no sabía completamente lo que iba a reflejar. Y en ese encuentro algo pasó de uno al otro, no en forma de legado formal, no en forma de influencia documentada, en forma de conversación, de música compartida, de una frase dicha en la madrugada de un verano en Texas por un hombre a una niña. No olvides la diferencia entre cantar para la gente y cantar desde ella. Selena nunca la olvidó. Y esa es quizás la razón por la que seguimos hablando de ella 30 años después de su muerte. No solo porque era extraordinariamente talentosa, aunque lo era. No solo porque murió joven, aunque eso siempre amplia la leyenda. Sino porque en cada nota que cantó, en cada actuación que dio, en cada canción que dejó, se puede escuchar esa diferencia. Se puede escuchar que estaba cantando desde la gente, desde sus entrañas, desde su historia, desde la historia de su comunidad.
Y esa es también la razón por la que la historia de esa noche importa. Porque detrás de cada artista que logra esa conexión genuina hay una historia de aprendizaje. Hay momentos en que alguien les dijo algo que importaba en el momento exacto en que necesitaban escucharlo. La historia de Elvis y Selena no es la historia de dos superestrellas que se cruzaron por azar. Es la historia de dos artistas que compartieron la cosa más rara y más valiosa que puede ocurrir en la industria musical. Un momento de honestidad total sobre lo que significa hacer música de verdad. Uno lo había vivido durante 20 años y estaba pagando el precio de haberlo perdido en el camino. La otra lo tenía intacto y todavía estaba aprendiendo lo que valía. Y en esas horas de madrugada en un rancho en Texas, algo fue transmitido de uno a la otra que sobrevivió a la muerte de ambos, que vive en la música que Selena dejó, que sigue resonando cada vez que alguien pone una de sus canciones y siente ese algo que no puede nombrar completamente, pero que reconoce como real. En unos instantes vamos a llegar a la parte de esta historia que más gente desconoce, la que tiene que ver con lo que ocurrió después de esa noche en términos de las personas que la facilitaron y las razones por las que el silencio fue tan cuidadosamente mantenido durante tanto tiempo. El intermediario, el hombre que organizó el encuentro, murió en 2003 en su pequeña ciudad de Luisiana. Antes de morir, tuvo una conversación con su hijo adulto en la que le habló, por primera y única vez, de lo que había facilitado aquella noche de verano de 1974. No le dio todos los detalles, le dio suficientes para que su hijo entendiera la magnitud de lo que había ocurrido y la razón por la que su padre había elegido el silencio durante todos esos años. La razón era simple y en retrospectiva completamente predecible. El intermediario sabía que si la historia salía a la luz cuando los protagonistas todavía vivían, las consecuencias para todos los involucrados habrían sido imposibles de controlar. Para Elvis hubiera sido otra historia para alimentar una prensa que ya lo estaba comiendo vivo. Para Selena hubiera sido la historia que la etiqueta, que la define antes de que ella pueda definirse a sí misma, que convierte un encuentro íntimo y genuino en un producto mediático. Y para él mismo hubiera sido el fin de su capacidad de operar en los márgenes de la industria donde había construido toda su vida profesional. Así que eligió el silencio. Y su hijo, respetando esa elección y la lógica detrás de ella, mantuvo ese silencio durante muchos años más. La primera vez que fragmentos de esta historia empezaron a circular fue a través de conversaciones privadas en el mundo de la música texana. Ese mundo pequeño y específico donde todos se conocen y donde los secretos tienden a circular en círculos cada vez más amplios, hasta que eventualmente llegan a oídos de alguien que los pone en palabras. Abraham Quintanilla, a quien se le ha preguntado sobre esto en varias ocasiones a lo largo de los años, ha respondido siempre de la misma manera, sin confirmar ni desmentir, con una ecuanimidad que en sí misma es una forma de respuesta para quien sabe leer ese tipo de silencios. Hay quienes dicen que el silencio de Abraham es prueba de que la historia es fabricada, de que es una de esas leyendas urbanas que la industria produce en cantidad cuando se trata de artistas tan grandes como Elvis y Selena. Y esa lectura es completamente legítima. Pero hay quienes dicen que el silencio de Abraham es exactamente lo que se esperaría de un hombre que fue instrumento de ese silencio desde el principio, que aprendió de Elvis que ciertos momentos son demasiado reales para entregarlos al consumo público, que hay cosas que valen más guardadas que expuestas. Y esa lectura también es completamente legítima. La verdad, como ocurre siempre con las historias que más importan, vive en ese espacio entre las dos lecturas. Vive en los detalles que coinciden cuando las fuentes no saben que están siendo comparadas. Vive en la música de Selena, en esas notas específicas que los musicólogos no han podido explicar completamente con las influencias documentadas.
Vive en las decisiones de Abraham que solo tienen sentido completo cuando se conoce la advertencia que las motivó. Y vive, sobre todo, en la pregunta que Selena le hizo a Elvis aquella noche. ¿Eres feliz? Es la pregunta que todos los artistas deberían hacerse y que la industria trabaja sistemáticamente para que nunca se haga. Porque la respuesta honesta a esa pregunta es incompatible con el tipo de productividad que la industria requiere de sus artistas. Es la pregunta de una niña de 13 años que todavía no había aprendido que ciertas preguntas no se hacen y que por esa razón obtuvo una respuesta que la mayoría de los adultos que rodeaban a Elvis nunca obtuvieron. Y es, en cierta manera, la pregunta que define toda la historia que hemos contado esta noche. Porque la diferencia entre Elvis y Selena, la diferencia que explica por qué uno llegó al final de su vida sintiéndose vaciado y la otra llegó al final de la suya, que fue demasiado pronto y de la manera más injusta, sintiéndose llena, es que Selena nunca dejó de hacerse esa pregunta. Nunca dejó de verificar que lo que estaba haciendo todavía se sentía como la cosa que la hacía sentir viva de verdad. Y cuando encontraba que algo no lo hacía, cuando encontraba que la industria la estaba jalando hacia un lugar donde la respuesta a esa pregunta iba a ser no, resistía. Con la terquedad de quien tiene una razón muy concreta para resistir. Una razón que oyó de primera mano de alguien que había aprendido lo que ocurre cuando uno deja de hacerlo. Los 30 años que han pasado desde la muerte de Selena han confirmado la magnitud de lo que se perdió ese 31 de marzo de 1995. No solo en términos de la música que no se grabó, de las actuaciones que no ocurrieron, del crossover al inglés que no pudo completarse, sino en términos de lo que ella representaba para una generación completa de latinos en Estados Unidos, que estaba encontrando su voz cultural en un país que no siempre quería escucharla. La comparación con Elvis no es una exageración retórica, es una constatación de que en la historia de la música popular americana existen muy pocos artistas que representen para sus comunidades lo que Elvis representó para la suya y lo que Selena representó para la suya. Artistas que no solo hacen música sino que encarnan algo, que son el espejo en que una comunidad entera se ve y se reconoce, y la conexión entre ambos. La conexión que esta historia propone con toda la cautela necesaria dada la naturaleza de las fuentes disponibles, añade una dimensión a esa comparación que va más allá de lo superficial. Sugiere que hubo un momento en que el más importante de esos espejos le transmitió algo al que sería el siguiente, en que la experiencia acumulada de una vida en la industria fue entregada de una manera íntima y directa a un artista que iba a necesitarla. Sugiere, en palabras simples, que Elvis Presley contribuyó a no hacer de Selena Quintanilla lo que Selena Quintanilla llegó a ser, no a través de contratos o de colaboraciones formales, no a través de los mecanismos que la industria reconoce y documenta, sino a través de una noche, una sola noche, en un rancho en Texas, donde dos artistas de mundos distintos encontraron el lenguaje común que todos los artistas verdaderos comparten, el lenguaje de la música que viene de adentro,